Mi región, por ejemplo, ha sido engañada por todos estos actores. Y muchas cosas más. Si lo traemos acá a la ministra es para, decirle tantas cosas incumplidas y tanto daño a la educación. No solamente desde el punto de vista de capital humano, sino si vemos la parte también de infraestructura física, como también tecnológica, como también del aspecto en esta parte blanda, de la parte de lo que es currícula, etcétera. Aquí el problema es el Premier. Aquí el gran problema de todos los ministros que se van es por culpa del Premier. Hoy hoy también Economía, ministro de Economía. Y yo llamo y saludo al gobierno actual que de una vez por todas tome ya cartas en el asunto y resuelve este problema. Y lo digo, es culpa del Premier. Porque ¿qué hacemos con la ministra acá el día miércoles? Nos va a decir todo lo que ha hecho, todo lo que se ha conversado, que se reunió con un grupo y levantaron la huelga con 5 o 6 regiones, ahorita Pascua ha desmentido de eso, que ha sido engañado, y el otro grupo que se reunió en Palacio en una sala y en otra sala también con los de calle, con Pedro Castillo, que no ingresaron, por ejemplo, al diálogo, en fin. Vamos a estar en lo mismo, acá tenemos que estar soluciones concretas. Y el problema, el planeamiento no es del recurso, sino de la finalidad del propósito. El objetivo estratégico es solucionar el problema, y no solamente maestros, están los médicos, ya viene la parte del Poder Judicial, la Fiscalía, ya se viene, pero hay que, de una vez, como se dice, tomar cartas en el asunto. A nosotros nos compete, en estos momentos, educación. ¿Vamos a traer a la ministra? Correcto. Pero que venga de una vez con el Premier, porque él es el que va a dar solución. La ministra toma solución. El presidente ya tomó el diálogo. Esto quiere decir que, en parte, la ministra ya no tiene. Nosotros lo que yo le tendría que decir a la ministra es que lo primero que tiene que hacer es deshacerse de toda la gente que le rodea, porque esa gente que le rodea le hace daño, desde sus coordinadores parlamentarios hasta esos señores que están hasta ahora en los organismos, el viceministerio y una serie de consideraciones. Un cambio total. Y estamos 100% para apoyar, y esto no quiere decir que somos obstruccionistas y una serie de cosas. Nosotros queremos inmediatamente tomar soluciones al problema de la educación. Estamos acá para el problema de educación. Y ahorita vamos a comenzar a dejar muchas cosas que tenemos que hacer y ver aquí realmente la educación por estos temas que tienen que ver con el ámbito salarial. Fundamentalmente la plataforma es del ámbito salarial, y el resto de plataforma que tenemos, el concepto de evaluación, eso es... ¿no? Frente a una acción hay una reacción, y frente a un conflicto hay una negociación. Pero el tema fundamental es la parte salarial, la deuda social, que eso no lo va a solucionar la ministra nunca. Es el señor Premier, porque es el señor de Economía. Entonces, que le diga la verdad y que no esté dilatando y con amenazas que vamos a descontar si no va, si una serie de consideraciones. Pienso, señora presidenta, que lo mencionó el congresista Lucio Ávila, que venga el Premier, porque es el ministro de Economía, y que venga la ministra de Educación. Y que no diga que no tiene tiempo, porque aquí tiene que venir, si no tiene que venir por grado y fuerza. Porque lo único que hacen es decir que nosotros somos obstruccionistas, que nosotros hacemos problemas, que nos queremos bajar ministros, que una serie de consideraciones. Pero nadie se quiere bajar ni un ministro. Nadie duda de la capacidad, quizás, de la ministra. Pero lamentablemente la ministra está rodeada de personas que tienen una incapacidad de apoyarle a la gestión. Y también la parte de su Premier, hoy ministro de Economía, tampoco no le da una solución para que ella salga. Una interrupción me pide el congresista Trujillo. Tiene la interrupción el congresista Trujillo. Gracias, presidenta. Sumarme al saludo de todos los colegas congresistas, desearles muchos éxitos en la presidencia y el consejo directivo de esta tan importante Comisión de Educación. Yo quisiera complementar lo expresado por el congresista Bocángel. En las negociaciones que supuestamente solucionaban este problema con el magisterio, se anunció que se va a destinar 200 millones para la deuda social. Recordemos que nosotros, en el presupuesto vigente en este año, aprobado el año pasado, de los 100 millones, gracias al esfuerzo de la Comisión de Presupuestos, se logró incrementar a 180. Es decir, se mantiene el status quo respecto al presupuesto para la deuda social. No se está mejorando. Ellos nos dijeron, me refiero, cuando digo ellos, al Premier, al ministro de Economía y a la ministra de Educación, de que el presupuesto elaborado desde el año 2016 para este año ya lo encontraron formulado. Y por eso es que ellos no podían incrementar mayor cantidad. Ahora el presupuesto les corresponde en su totalidad al Ejecutivo.
¿Qué han hecho para cumplir ese compromiso que en todos los espacios que hemos tenido los congresistas que defendemos al magisterio prácticamente es una burla, no solamente a los docentes, a nosotros que hemos pedido constantemente y de manera reiterada de que se incremente este presupuesto para la deuda social, entendiéndose que es una de los puntos que ha motivado las paralizaciones que el Perú es testigo el día de hoy. Muchas gracias, congresista Bocángel, muchas gracias, presidenta. Congresista Bocángel. Bueno, voy a terminar porque prácticamente hay muchos oradores, tenemos otras instalaciones. Sé que tenemos, como dice, una ardua labor en esta comisión, tenemos que solucionarla pronto. Y para terminar, solamente quiero decir, acá en el Congreso, todas estas últimas fechas hemos estado diciendo, hablando del tema de Venezuela, ¿no? Donde decíamos, Maduro, atiende a tu pueblo. Yo lo que le digo aquí, personalmente, le digo, señor presidente de la República, atiende a tu pueblo. Gracias. Gracias, congresista Bocángel. Tiene la palabra la congresista Yesenia Ponce. Buenos días, colegas. Buenos días, presidenta. Saludar la Junta Directiva, felicitarla, no por la elección y el cargo de presidenta. Sé que va a hacer de la comisión un éxito, presidenta. Yo la conozco y veo que la Comisión de Educación no va a estar en muy buenas manos. Presidenta, yo creo que todos mis colegas, y me uno al colega Bocángel, también a mi colega Ochoa, porque es muy necesario que venga el Premier, el ministro de Interior, la ministra, pero no solamente, presidenta, explicarnos, tiene que venir con soluciones en la mano. Si no tiene soluciones, mejor que ni venga. ¿Qué es, presidenta? Hasta ahora no se ha mencionado beca 18, beca presidencial, Pronavec. Hasta ahora no ha mencionado. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Una marcha? ¿Enfrentamiento? Para que dé soluciones hay que enfrentarnos. Miren la vergüenza internacional que hemos tenido por esta marcha, sabiendo el ministerio hace muchos meses, 2 meses, presidenta, 2 meses atrás, cuando mi colega Nelly Cuadro mencionó que el Cusco se va a levantar, cuando mencionó mi colega Dalmiro que Apurigma se va a levantar, no tomaron de inmediatos acciones. Y ahora a todos señala como terrorista. 5.000 dice que están en el Movadec inscritos en las planillas, pero ¿cuántos maestros tenemos a nivel nacional? No puede excusarse con solamente mencionar que son del Movadec, presidenta. A mí totalmente incapacidad, y no solamente incapacidades del ministerio, sino del mismo gobierno en completo. Yo voy a esperar, presidenta, a la ministra. Yo sé que el día miércoles va a venir con soluciones y todavía tengo la esperanza que así va a ser. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Ponce. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidenta, gracias. Aunarme al saludo fraterno que le dan a los distintos colegas por esta reciente elección, y soy un testigo de excepción del empuje y expectativa que usted le pone en su trabajo en esta comisión, y estoy seguro que con esta delicada responsabilidad que está asumiendo lo va a hacer. Y es más, creo que usted es una impulsora de una modificación a la ley de deporte que espero que con mucha satisfacción este periodo pueda realizarse. Presidenta, creo que nadie puede estar en desacuerdo con un justo reconocimiento, no solamente en el criterio remunerativo, sino todo en el bloque de lo que significan beneficios laborales para los docentes. Siempre hablamos de la calidad educativa, pero hemos descuidado de sobremanera lo que es revalorizar el rol del docente. Y esto me provoca algunas premisas como interrogantes, presidenta. ¿Hace cuántos años que al docente no se le paga bien? Este gobierno tiene 1 año. Un expresidente que ocupaba el cargo que usted ostenta hoy en día manifestaba el día de ayer que desde la época del general Juan Velasco Alvarado no se le paga al docente bien. Y en aquel entonces, estamos hablando de la década del 60-68, el docente cumplía la expectativa profesional más anhelada de los jóvenes de aquella época. De aquel entonces a hoy, presidenta, han pasado 47 años, medio siglo. Desde entonces, ¿les ha mejorado las remuneraciones a los docentes?
Fíjense, gobierno tras gobierno, ¿cuál ha sido la remuneración del docente? Hasta hace 3 años atrás, el docente contratado ganaba 900 soles, casi pegadito al sueldo mínimo vital. Y reitero, este gobierno tiene escasamente 1 año. Lo que ustedes quieren este año está recogiendo toda esta especie de embalse de justas reivindicaciones. Y hay que atenderlas, es obvio. Pero quiero ir por partes, Presidenta. Existe un SUTEP, Patria Roja llamado así, con reconocimiento nacional, que hace más de medio lustro viene conversando y con indistintos gobiernos, Presidenta, formalmente y con reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Obviamente, lo hemos evidenciado en estas últimas marchas, especialmente en las regiones, goza de una grave deslegitimidad. Pero en paralelo han surgido los llamados SUTE regionales. Y el primero en surgir, como me han dicho mis colegas Ochoa y Nelly Cuadros, será en el Cusco, con precisión el 15 de junio de este año. Y al día siguiente que entre en huelga, el 16 con precisión, el gobierno regional del Cusco le da su reconocimiento como SUTEP regional. Y si es un SUTEP regional, ¿quién tiene que asumir la reclamación del SUTEP regional? El gobierno regional. Este es un país descentralizado. Y lamentablemente cuando tuvieron que asumir responsabilidades los gobiernos regionales se autoexcluyeron. Muchos colegas de los que están aquí presentes hemos tratado de mediar para solucionar el problema. Obviamente por consideración no va a dar nombres, que no corresponde también desde caballeros. Pero al margen de ello, cuando se le entrega o se le dice al gobernador regional, esta es tu responsabilidad, el gobernador se manifiesta como facilitador. No asume responsabilidades. Después de ello se suma Madre de Dios y Apurímac, vamos al Cusco en solidaridad con los hermanos del Cusco. Perfecto. Entonces, el pliego era del Cusco. Pero yo me pregunto, ¿el pliego de los docentes del Cusco es diferente al de Tumbes, al de Puno, al de Ancash, al de Arequipa? Quiero entender que es el mismo pliego. Entonces, acá hay 2 problemas que estamos pasando, 3 problemas que estamos pasando por alto. El problema histórico en el maltrato remunerativo que tienen los docentes. El segundo problema, este problema orgánico que tiene el SUTEP nacional. Y el tercer problema, la grave autoexclusión que tienen los gobiernos regionales. Ahora, del amplio pliego interrogatorio, Presidenta, yo lo reduzco en 4 aspectos en los temas que estamos cerrando los docentes. Primero, el tema remunerativo. Se llegó a un punto muerto y no hay que pasarlo por alto. UIT, 4.050. Si no, nada. Lo segundo. El segundo aspecto, Presidenta, deuda social. Es cierto lo que dice el congresista que me ha antecedido. 180 millones, lo ha dicho el congresista Trujillo. 180 millones, Presidenta. Para este año 200. Pero en proyecto de presupuesto. ¿Quién va a aprobar el presupuesto? Este Parlamento. Y puede ser 300 o 400. Lo que disponga este Parlamento en autonomía. Es su función. El tercer aspecto crítico, Presidenta, era que los subsecretarios regionales exigían un reconocimiento. Pero son subsecretarios regionales. Para eso hay una autoridad regional. Y encantado, congresista. Congresista Vergara, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ceballos. Totalmente de acuerdo con el congresista Ceballos, pero la pregunta es, si era un SUTE regional y el ministerio no tiene ninguna injerencia, no entiendo por qué el presidente de la República aceptó reunirse con estos señores del SUTE regional. El problema, congresista Ceballos, es que el presidente se ha reunido con representantes que finalmente no sé si representan a los maestros porque la huelga continúa. Y si tenían esa postura de que eran SUTES regionales y que no estaban validadas seguramente para el Ministerio de Educación, ¿por qué se reunieron? El tema principal, Presidenta, es que cuando el presidente toma la posta en las reuniones y deja sin piso, le jala la alfombra a la ministra, es que se devalúa la palabra del presidente. Las próximas huelgas, ¿por qué tendrían que juntarse con la ministra y no con el ministro o con el presidente? Ese es el problema. El problema es que no hubo estrategia, ni siquiera para determinar con quiénes debían juntarse. No hubo estrategia para determinar quiénes son los involucrados con el Movadep, con grupos radicales. Y cada vez que tienen un problema este gobierno, le echan la culpa. No, Odebrecht no sabíamos, vino Odebrecht. No, que tampoco sabíamos del fenómeno del niño costero. Y ahora nos dicen, no, tampoco sabíamos que estaban infiltrados. Ese es el problema. El problema es que no tenemos una estrategia, no tenemos una orientación, no tenemos un liderazgo claro. No hay una ruta por donde nos llevan. Ahorita acabo de preguntar a los congresistas de las regiones y la huelga continúa en muchas de las regiones. ¿Para qué se reunió el presidente?
Gracias. Congresista Ochoa, un minuto, Tiene por la favor. palabra el congresista Ochoa. Sí, solamente para señalar, creo que el tema da para mucho al debate. Sin embargo, solamente para aclarar un par de cosas rápidamente. Este tema de facto de los 4.500 no era verdad, porque lo que se pedía es lo que está en el acta, que el Ministerio se comprometa a un estudio técnico para ver qué factibilidad hay de esa UNOIT. Y eso el Ministerio se negó todo el tiempo. El tema de la exclusión de los gobiernos regionales, Presidenta, por su intermedio, pasa que estamos perdiendo la oportunidad de poner en tapete la problemática real de la educación. Hay un proceso de recentralización del Ministerio de Educación que incluso exige que los gobiernos regionales renuncien a su derecho de gestionar la educación. Cuando la ministra Martens fue representante de los COAR, obligó a todos los gobiernos regionales que saquen una resolución de acuerdo regional en lo que ellos renuncian a la gestión del Colegio de Alto Rendimiento y que eso lo va a hacer ella desde el Ministerio de Educación, por política ministerial, probablemente, no directamente ella. Y el otro tema es el famoso Decreto Supremo 013, a través del cual el Ministerio de Educación, en contubernio con alguien, se amarra las manos y no puede poner orden. Finalmente, quiero decirle una cosa que seguramente nos pondremos de acuerdo en adelante. Hay un pésimo manejo de resolución de conflictos del Minedu. Es decir, lo que tiene que revisar el Minedu es quién asesora la resolución de conflictos. Porque lo primero, para lo que ha pasado con el curso es histórico. Desde el viceministro, que ya no es viceministro, que dijo que su abuelita estaba mal, etcétera, etcétera. O sea, hay un pésimo manejo. Si no es la ministra, hay un pésimo manejo del equipo de asesores que le hace caer en impertinencia tras impertinencia. Y entonces, en ese sentido, tiene que tomar una determinación. Creo que la problemática educativa da para muchísimo más, para discutirlo, para debatirlo, y ojalá que este sea el espacio y podamos ponernos de acuerdo y apostar realmente por empujar una educación de calidad y con maestros dignamente también reconocidos. Muchas gracias. Sí. Continuemos en la palabra el congresista Ceballos. Presidenta, el mensaje casi unánime es que no hay estrategias. ¿Y qué estrategia podría hablar si hay un petardeo desde el propio interior del sistema? ¿No son parte del sistema político de este país los gobiernos regionales? ¿No son parte de ellos? ¿Qué rol asumieron ellos? Lo segundo, cuando el presidente anuncia que se va a reunir con los representantes de los docentes, dice, mas no con aquellos que estén vinculados a actos de violencia. Y luego vamos a hablar de ello. Ahí habla de un criterio selectivo. Es cierto, el ministro del Interior ha dicho, hay alrededor de 5.000 docentes que militan en Moadef, de los cuales 300 estarían incursos en delitos, procesos judiciales. ¿Correcto? No ha generalizado. Son 370.000 docentes. No se ha hablado, los 370.000 docentes están vinculados al Moadef, pero se tiene que discriminar responsabilidades. Aquí tenemos que defender la educación, pero también tenemos que defender la institucionalidad democrática en nuestro país. Parece que lo estamos dejando como una cuestión de segundo orden. Y cuando se aduce como argumento de legitimidad, los niños están siendo perjudicados, es cierto, los niños están siendo perjudicados. Pero no olvidemos que en este país existe una ley dada por este Parlamento y ratificada conceptualmente por el Tribunal Constitucional que nos dice textualmente: la educación es un servicio público esencial. Y en ningún momento lo han tomado en cuenta. Prácticamente han abandonado las aulas, no interesándoles los niños. Otro aspecto, Presidenta. En el tema de los ministros. Presidenta, tenemos que hacer un ejercicio de mesura, de ponderación. Hay muchos temas que hablar de educación. Aquí corresponde hablar del tema de la huelga de los docentes en estos momentos. Decir, traigan al ministro del Interior, traigan al ministro, al Premier, ministro de Economía, traigan a todo el mundo aquí. Presidenta, el tema no se ha zanjado todavía. No caigamos con facilidad en el fuego que de una u otra manera está generando esta especie de desencuentro. Este Parlamento y cada parlamentario en su rol tiene que tener una responsabilidad de Estado, una visión de Estado y apuntar y reforzar la resolución a un problema que está generando sin impacto a nivel nacional. En ese concepto, Presidenta, si usted lo tiene bien, que venga la ministra de Educación. Pero ponga usted un reparo en el tema del ministro del Interior y el Premier para una oportunidad más pertinente y adecuada. Aún los temas no están zanjados. El país tiene que tener prioridades y su atención. Y este Parlamento también está en el delicado rol de asumir responsabilidades, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Ushunagua. Muchas gracias, señora presidenta. Saludarle a usted y a todos los que integran la mesa por la iniciativa que ha tenido de solicitar que la ministra, a la brevedad posible, venga a esta comisión y así se pueda, pues, dar solución a los álgidos problemas que se ve ahora en el sector de educación. Presidenta, la ministra ha demostrado su ineficiencia, su incapacidad en poder resolver estos problemas.
¿Cuántas oportunidades he solicitado para poder acudir a su despacho y también exponer la problemática no solamente nacional, sino de la región, problema de los maestros? Y cuando he conversado con ella he podido percibir que no tiene la capacidad de conocimiento ni político, por cuanto que sus asesores son quienes en todos momentos dirigen o le quitan la autoridad en el momento cuando uno como congresista expone la problemática real de nuestra nación. Presidenta, es más, nosotros como representantes del Poder Legislativo tenemos que respetar la Constitución y hacer respetar que la Constitución se respete. Los maestros han salido a reclamar sus derechos constitucionales de manera pacífica, a reclamarle al gobierno un justo derecho, pero la ministra, en su autoritarismo de soberbia, de altivez, empieza a amedrentar, a amenazar a los maestros. Si no empiezan el día de hoy a laborar, les van a destituir, los van a separar del cargo. Presidenta, los maestros reclaman un derecho justo, por lo tanto, mi persona como representante de la región de Ucayali, estuve la semana pasada conversando y los maestros en su totalidad en mi región están luchando y están el día de hoy acá en la capital de la República, pero la ministra, haciendo caso omiso, ha viajado fuera del país, en la cual que no le interesa el problema de nuestros maestros. Es más, presidenta, como se ha podido escuchar las propuestas de los demás congresistas, que también debe estar presente el premier, el ministro del Interior, porque no puede salir de manera irresponsable a sindicar a los maestros que también son terroristas. Para eso existen las instituciones, para poder individualizar los actos y las conductas de cada ciudadano, y no se puede generalizar, porque gracias a los maestros estamos donde estamos, a la educación que nos han dado desde niño, en la secundaria y también en las universidades. También, presidenta, decirle por su intermedio que lo antes posible, o a la brevedad posible, se cite a la ministra, al premier, así como al ministro del Interior, no para que vengan solamente a exponer, sino dar solución a la exposición y a la problemática nacional que nuestros maestros están solicitando a este gobierno nacional. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Ognagua. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, presidenta. Buenos días a todos mis colegas. Quiero felicitar a esta mesa directiva, en especial a ti, Paloma. Sé del trabajo que se te ha encomendado. Yo te auguro todos los éxitos. Sé que lo vas a hacer muy bien. Hemos venido trabajando juntas con tu liderazgo en lo que fue lo que tenemos pendiente, lo de la ley del deporte. Bueno, estamos tocando un tema muy preocupante a nivel nacional, el tema de los profesores. Mi región Lima Provincias también está en huelga, igual que tantos otros profesores. ¿Sí? Sí, claro. Gracias, congresista Andrade. Debido a que algunos colegas se están retirando, solicito la dispensa de la lectura del acta para ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión. ¿No? Se somete al voto. ¿No? Ha sido aprobado por unanimidad. Continúe, por favor, congresista Andrade. Los invito también a que se queden después para la foto de la foto oficial de la sesión. Ojalá que no se vayan. Gracias. Gracias, presidenta. Sí, voy a ser breve. Sé que todos tenemos que hacer. Hay otras instalaciones de comisiones. Pero acá hay algo, presidenta, muy importante. El responsable de todo lo que está pasando es el presidente de la República. Fueron promesas de campaña en las cuales él se comprometió con el magisterio a solucionar el problema. Escucho que dicen, él solamente tiene un año, hay que dejarlo, que tiene que organizarse, o es que el presidente es extranjero. Yo creo que el presidente no es extranjero, y él sabía, como muchos de nosotros, la problemática de los maestros, porque en realidad no es de este año, viene desde hace muchísimos años. Entonces él debió, con su equipo técnico, haber buscado una solución, y no estarían en estos momentos nuestros profesores en huelga, nuestros alumnos perdiendo clases y lo peor de todo, sufriendo el magisterio, el maltrato que se les está dando. Eso es todo, presidenta. Gracias.
Gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Aunarme al saludo y felicitaciones por la presidencia de esta importante comisión y a la mesa directiva que la acompaña. Quiero ser breve referente a este tema álgido que está atravesando pues, el sector educación, especialmente hacerle presente que mi región de Ancash sigue en huelga, en Huaraz y en Chimbote. Lamentablemente no se encuentra una solución y creo que este es un trabajo directamente del Ejecutivo. Pero nosotros como miembros de esta comisión también queremos escuchar a la ministra. Queremos escuchar también al ministro del Interior y, cómo no, también al Premier, que es ministro de Economía. Tenemos que tener un sustento, porque nosotros llegamos a nuestras regiones y no tenemos que decir. Simplemente decir el Ejecutivo es el culpable y después la población dice el Congreso también es el culpable. Bien, entonces de esta manera se ha instalado pues la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, cuya presidencia recae en la congresista Paloma Noceda, cuya mesa directiva es compartida por sus colegas Gloria Montenegro y también Alberto Oliva. Nosotros nos vamos a trasladar ahora a la Comisión de Presupuesto en esta sesión de instalación desde la sala Miguel Grau Seminario. Adelante.